últimas horas el gobierno central pidiendo la dimisión del jefe de la oposición. El señor Feijóo lleva un año mintiendo, así es que ya solamente por eso debería dimitir. Vamos a ver, porque tendrá ocasión de comparecer ante la jueza de la Dana, el señor Feijóo, donde no tendrá más remedio que contar la verdad. Ya lo escuchan en Televisión Española, la portavoz El Masaiz sostiene que Alberto Núñez Feijóo no puede seguir en el cargo después de, según ella, haber mentido al asegurar que el día de la Dana, Carlos Mazón le estuvo informando en tiempo real de la evolución de la catástrofe. Y es que, como saben, el líder del PP ha mandado a la jueza de Catarroja los mensajes que el ya expresidente le envió aquel trágico día, pero en cambio ha omitido los suyos, los que Feijóo mandó a Mazón. Esta es la primera polémica. La segunda es la fecha elegida para remitir toda esa información, porque lo ha hecho el mismo día de Nochebuena, algo que no ha gustado a las asociaciones de víctimas. Pues bien, Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos más detalles de todo ese proceso. Podemos contar que el notario levantó el acta con estos mensajes el 22 de diciembre, la terminó de firmar al día siguiente a las 9 de la noche. También sabemos que Feijóo ha aportado una docena de WhatsApps que recibió aproximadamente entre las 8 y 10 y las 11:30 de la noche, y sostiene que solo hubo una llamada telefónica que no pudo atender. No sé qué más sabemos, Campos. El notario levantó acta el 22 de diciembre, pero el documento no fue transmitido al juzgado hasta la víspera de Navidad. Ese día no hay periódicos en papel. El acta pone en cuestión algunas manifestaciones de Feijóo. El líder nacional del PP manifestó que había sido informado puntualmente y en tiempo real por Mazón, pero no mantuvieron una sola conversación telefónica el día de la catástrofe que se cobró 230 vidas. Solo hubo una llamada de Mazón que Feijóo no cogió por estar, dice, en un acto institucional, y una docena de WhatsApp, según el acta. Una comunicación por WhatsApp que arranca a las 8 de la tarde, cuando l'Horta Sud ya había sido arrasada por el fango, y concluye a las 23:29 de aquel 29 de octubre. Feijóo no ha comunicado a la jueza sus propios mensajes, solo los de Mazón, quien informó al líder nacional que el gobierno central les había dado todo lo que necesitaban, que era la UME, literal, y que había hablado con Sánchez, María Jesús Montero y los ministerios de Defensa e Interior. Mazón también revela a Feijóo a las 23:25 que ya había muertos y se iban a contar por decenas, cuando en el Congreso afirmó que no supo de fallecidos hasta bien entrada la madrugada. De la conversación no se desprende que Feijóo preguntara por áreas afectadas o municipios ni daños ocasionados, y se observa que aquel 29 de octubre el líder nacional del Partido Popular no sugirió a Mazón que elevara el nivel de alerta a emergencia nacional para que la crisis fuera gestionada por el gobierno central. Su entorno afirmó días después que Feijóo había realizado esa petición a Mazón y que éste la había desatendido. Al menos aquel 29 de octubre no lo hizo. ¿Te llama la atención que mientras nos están pidiendo, ha pedido el Partido Popular a través de González Pons, elecciones por la baliza, diciendo que es un impuesto indirecto y que ya vale, que hay que ir a elecciones, al mismo tiempo, claro, nos vamos enterando de que se entregan los mensajes de WhatsApp por parte de Feijóo, los que le había enviado Mazón en la tarde de Nochebuena? Nos enteramos también de los millones que han ido a Quirón por parte del gobierno de Ayuso. Y mientras nos dicen que miremos a la baliza y a las elecciones por la baliza, están ocurriendo cositas, Ernesto. Hombre, yo creo que, en fin, creo que estos días son muy reveladores, Jesús, muy reveladores, sobre todo porque se ha destapado la gran complicidad a, digamos, el carácter de cooperador necesario para utilizar una figura del derecho penal que intento aplicar políticamente a la relación entre Feijóo y Mazón. Todos los mensajes que él ha entregado, que no son todos, porque los que él le ha enviado a Mazón no los ha revelado, pues nos ponen de relieve que hemos estado siendo víctimas de una mentira sistemática. Sabían que no decían la verdad. Eso es lo que quiere decir mentira. Engañar a uno, eso es mentir. Saber que estás engañando. Feijóo lo sabía, lo mantuvo durante más de un año ya en los peores momentos, e incluso podía haber aprovechado la dimisión de Mazón para ofrecer él personalmente esos mensajes a la jueza que está investigando la Dana, y no lo hizo. Ahora yo te hago una propuesta. Creo que todos, además de hablar, debemos hacer. Y creo que hay que hacer, como decía Aznar, el que pueda hacer que haga. Lo que tenemos que hacer es una campaña de suscripción de un voto a favor de que el señor Feijóo no utilice la vía telemática para declarar el 9 de enero, sino que se presente personalmente en el juzgado ante la jueza de la Dana.
No ha estado nada que Feijóo haya escogido una fecha tan señalada para remitir esos mensajes. Esto decía Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas. El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena. No había otro día para entregar esos mensajes parciales, porque solamente van en una dirección, va lo que Carlos Mazón le mandó a Feijóo y no los WhatsApp completos. Buscaban, creemos, que no tuviera esa resonancia mediática. Por tanto, les es indiferente el daño que nos pueden causar a las familias en una fecha ya tan dolorosa de por sí para todas nosotras. Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que tiene varios elementos relevantes para el análisis, ¿no? El primero, por empezar por donde han terminado los familiares de las víctimas, ¿no? Es una especial crueldad dar a filtrar esa información el 24 a media tarde, una especial crueldad que solo tiene una explicación, que algún aprendiz de brujo en Génova, en la sede del PP, pensaba que así iba a pasar más desapercibido, ¿no? Pero lo que demuestra eso es que esos aprendices de brujo y quienes les hacen caso, en este caso Feijóo, que es el máximo responsable, anteponían lo que pensaban que era una explosión controlada de la información a el dolor de las víctimas, que por otro lado no debe sorprendernos porque es lo que llevan haciendo desde el día 1, en este caso, y en tantos otros, ¿no? Las residencias de Madrid, el metro de Valencia, ya 42, mires a donde mires. Segundo elemento, yo creo que yendo al contenido de los mensajes, hunde por completo la campaña sostenida durante más de un año, que se basaba en mentiras, ¿no? Realmente. Y hay tres que para mí son muy claves y muy importantes. Una, un mensaje de Mazón donde dice: tenemos todo lo que necesitamos. El PP montó desde el día 2, porque el día 1 hubo mensajes de Mazón agradeciendo al gobierno central, pero desde el día siguiente, una campaña en la que lo básico era culpar al gobierno de falta de compromiso, de no haber aportado medios. Bueno, Mazón dice: tenemos todo lo que necesitamos. Segundo, Mazón a las 11 de la noche está explicando, informando a Feijóo de que ya había muertos, de que eran conscientes de que había muertos y que iba a haber muchos más. Esto desde el punto de vista penal puede ser incluso lo que más relevancia tenga, porque en una comisión de investigación en el Congreso, donde tiene la obligación de decir la verdad, Mazón dijo que hasta las 5 de la mañana del día siguiente no se supo que había muertos, por lo tanto, segunda gran mentira. Y una tercera mentira, que es que no habían hablado con nadie del gobierno, ¿no? Que nadie se había había contactado con ellos. Bueno, Mazón está admitiendo, y cito de forma más o menos literal, que había hablado con el presidente de gobierno, con la vicepresidenta y con los de, literal, Interior y Defensa. Luego, esto respecto a la campaña de mentiras sostenida durante un año, que se ha hundido con estos mensajes. Luego, para mí hay un tercer elemento de análisis muy importante, que es la falta de colaboración con la justicia del señor Feijóo, ¿no? Mandando solo los mensajes que le envía Mazón y no los que él le envía al entonces presidente valenciano, con el cachondeo, que yo creo que no se puede definir de otra forma, o la burla hacia la jueza, que dice, porque junto a los mensajes le da una serie de explicaciones para que tenga el contexto, ¿no? Bueno, el mejor contexto para entender los mensajes de Mazón es saber a qué responde y cuál era la conversación entera con los propios mensajes. Con Feijóo, porque, por ejemplo, uno encuentra un mensaje de Mazón 23-21 que es literal: más o menos sí. Y yo creo que la jueza, cuando lea esto, dirá: más o menos sí que. O 23-29, también literal: estamos en ello. ¿En qué están? Entonces es una burla a la jueza y es una falta de colaboración absoluta con la justicia, y que lleva a plantearse solo una pregunta: ¿qué tiene que ocultar Feijóo? ¿Qué tiene que ocultar? Quiero decir, aparte de burlarse de las víctimas el día de Nochebuena, aparte de tener que mostrar unos mensajes que hunden su campaña de mentira, ¿por qué tiene la desfachatez de ocultarle a la jueza sus mensajes, ¿no? Y bueno, lo mencioné y con esto termino, el hecho de que Mazón haya mentido en una comisión de investigación no es la única mentira, esa es de las más flagrantes. Bueno, puede tener
consecuencias. Yo creo que como mínimo el Partido Socialista Valenciano está estudiando si presenta una denuncia ante la Fiscalía por ese testimonio falso, ya que la ley obliga a decir verdad a quienes comparecen ante una comisión parlamentaria. Y bueno, puede tener recorrido, pero eso ya se verá. Los otros 3 puntos de mi análisis creo que se pueden hacer con lo que conocemos ya a día de hoy, ¿no? ¿Tú lo entiendes, Mariano, por qué Feijóo omite los mensajes que él envió a Mazón? Yo permitirme hacer una previa, porque, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, que, bueno, seguramente quien oculta total o parcialmente mensajes... Manuel ha hablado de falta de colaboración, de burla, se ha preguntado qué tiene que ocultar o incluso ha hablado de desfachatez. Pero, hombre, permitidme decir que hasta hace, iba a decir meses, pero yo creo que incluso semanas, quienes sosteníamos que quien en un proceso judicial ocultaba mensajes era una actitud sospechosa o que quizá tenía algo que ocultar, no digo ya hacer un borrado total del teléfono móvil, y me imagino que sabéis de lo que estamos hablando. Bueno, éramos tomados prácticamente... Pero es distinto, ¿no, Mariano? Es decir, una cosa es de una conversación omitir una parte y otra es que de todo el contenido de un móvil haya un borrado por seguridad. Yo, Pablo, hace unas semanas sostenía que quien ocultaba el contenido de su móvil estaba tratando algo que ocultar y que era sospechoso. En fin, me hacía las mismas preguntas que os estáis haciendo ahora. Pero yo no he propuesto condenar a Feijóo, digo, por si se me ha entendido mal, yo no propongo condenarle penalmente, que es lo que se hizo con esa persona de la que usted me habla. Yo no he cambiado de opinión. Yo hace unas semanas sostenía que quien omitía total o parcialmente el contenido de su móvil es que quizá tenía algo que ocultar. Ya, pero Mariano, ahora sigo estando de acuerdo, ¿no? Era una pequeña previa. Pero si me permites, es que de verdad yo creo que ahí hay una pequeña trampa. En un procedimiento penal, que es de lo que tú estás hablando, el que se hizo contra el fiscal general, es un elemento básico de nuestro sistema que el imputado o el sospechoso no tiene que colaborar con la justicia. Es más, está autorizado a mentir. Nos puede parecer bien o mal, ¿vale? Eso es un terreno. Y esto es otro terreno, que es el terreno político. Por lo tanto, yo creo que mezclar ambas cosas, Mariano, es hacernos un poco el truco del cubilete. No, yo hablo incluso como ciudadano, pienso que quien oculta sus mensajes total o parcialmente, o los borra del todo, o entrega una parte y no entrega otra, quizás que tenga algo que ocultar. Yo me hacía esa reflexión hace unas semanas e incluso soliviantaba en algún momento, incluso en esta mesa. Y digo simplemente que yo no he cambiado de opinión y que, estoy de acuerdo contigo, me parece que el hecho de que Feijóo no enseñe por extenso sus mensajes pues puede hacer pensar que tiene algo que ocultar, y me parece uno de los errores que ha cometido el líder de la oposición con esta entrega parcial de los mensajes, porque efectivamente, si tú ves un mensaje de respuesta a algo y no ves el mensaje anterior correlativo, pues evidentemente no entiendes lo que está pasando. Dicho esto, yo creo que Feijóo debe colaborar con la justicia, por supuesto, como ciudadano, pero sobre todo como líder de la oposición. Hasta donde sé, esta entrega de mensajes parcial se produce de forma voluntaria, porque Feijóo declarará después de Reyes, creo que es el día 9 o el día 11, no recuerdo ahora, en el juzgado de Catarroja, no sé, creo que lo va a hacer de manera telemática, y en cualquier caso, ahí tendrá, digamos, que ampliar esta información. Me imagino que la juez le preguntará, pues eso que tú te estabas preguntando, Manuel, ¿a qué contestaba así Mazón o a qué contestaba Mazón? Estamos trabajando en ello. En cualquier caso, me parece que de aquí se deducen, de nuevo, mentiras flagrantes del señor Mazón en su relato. Creo que dijo, yo recuerdo, tú has dicho que hasta las 5 de la mañana, yo recuerdo que él dijo bien entrada la madrugada, pero en cualquier caso da igual, porque efectivamente si el mensaje donde confirma que había muertos es a las 11 de la noche, cualquiera de las dos expresiones en la comisión parlamentaria es mentira, y efectivamente en la comisión parlamentaria también se tiene obligación de decir verdad, y desde luego también en relación con su comunicación con el gobierno central. Hay mentiras que se pueden seguir demostrando con esta aportación de los mensajes de lo que fue la actuación del afortunadamente ya expresidente valenciano. Lola.
Bueno, como previa, creo que no tiene nada que ver con lo del fiscal general. Me parece que las leyes sí que se hacen para casos generales, pero las causas judiciales yo no menciono al fiscal general. Individuales. Bueno, me lo menciono yo. Al fiscal general. A buen entendedor tampoco. Yo he dicho que a mí, yo he dicho que a mí alguien que borra sus mensajes o que los oculta me parece sospechoso, pero hace unas semanas no era la doctrina, era otra. Estábamos hablando del fiscal general, ¿no? Yo no. Creo que no me he inventado nada. No. Estaba hablando del seleccionador de Italia, Mariano. Estamos hablando que hace unas semanas nos parecía una conducta no era sospechosa y ahora sí. Absolutamente por lo que sea. Nada que ver y que mezclar churras con merinas esto. En este caso, a mí me ha sorprendido, la verdad, que entregara solamente una parte de los mensajes, porque a mí si una juez me dice que entregue un intercambio de mensajes con otra persona porque tiene que averiguar algo, pues lo lógico es entregar las preguntas y las respuestas. O sea, es que no sé, en fin, debo ser muy simple, pero no se me hubiera ocurrido otra cosa, no se me hubiera ocurrido hacer una expurga quito los míos, y supongo que además el líder del PP pues tiene asesoramientos políticos y jurídicos y me imagino que habrá echado mano de ellos. En todo caso, la juez, si los necesita, en fin, los va a pedir. Y si no los me ofrece voluntariamente, pues los tendrá que ofrecer de otra manera. Y si los borra, entonces ya opinaremos sobre ello. Para mí lo más llamativo es el tono también en el que responde Mazón. Al margen de que se revela que sí que ha estado en contacto con el gobierno central, además cita a varios ministros, porque habla del presidente del gobierno, de la vicepresidenta Montero, de Margarita Robles, de Marlaska, o sea, y entonces en su relato político eso no era tan explícito, aparte de eso, me llama la atención también que no tenía muy claro qué hacer, o sea, lo único que transmitía es esto muy gordo, esto muy gordo. Sí. Pero no tengo ni idea de lo que está pasando. Entonces, me resulta llamativo porque, claro, primero, es muy importante que el primer mensaje es a las 8 de la tarde. Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, ya había situaciones complicadas antes. Y hasta las 8 de la tarde al presidente de su partido, o sea, porque el presidente de su partido le envía un mensaje, pero él no le dice nada. Es decir, que seguimos ahí con un vacío hasta las 8 de la tarde, ¿no? Y después, a partir de las 8 hasta las 11:30, pues lo que se refleja es eso. O sea, hay un mensaje de las 11:25 que habla de muertos. Parece que hay muertos en Utiel y parece que puede haber más. Lo de esto... El puto desastre, ¿no? Puto desastre, ¿no? A las 11 y pico. O sea, todo es como a las 11 de la noche es cuando adquiere conciencia de que aquello es muy grave, que puede haber muertos y que está como desbordado, ¿no? Y a mí eso pues me ha resultado muy revelador de cómo se debían estar viviendo esas horas posteriores a su llegada al CECOPI, ¿no? Absolutamente. Que creo que fue sobre... bueno, ya tengo un baile de pasadas las horas, 8. Pero pasadas las 8. Sí, pasadas las 8, efectivamente. Pues, claro, los mensajes demuestran que no estaba donde... Bueno, vuelven a demostrar que no estaba donde tenía que estar Mazón, evidentemente. Y no hay que dejar de recordar, seguimos sin saber dónde estuvo, qué estuvo haciendo. Hay un lapso donde los silencios vuelven a ser los protagonistas.